Bueno, muy buenas tardes. Les habla Timoteo Romero, director del Departamento de Juventudes y Erradicación del Trabajo Infantil de la CUD. Hoy estamos en este importante Facebook Live, una maratónica jornada desde las 9 de la mañana, exigiéndole a Duque que nos cumpla con este pliego nacional de emergencia en medio del coronavirus. Igualmente, estamos invitando a todos los que nos escuchan y que nos ven hoy, que ha sido una gran multitud de colombianos, que por favor nos ayuden con el hashtag numeral Duque cumpla el pliego de emergencia a todos los colombianos para seguir siendo tendencia y demostrarle al gobierno de Duque que estamos elaborando una propuesta que es la más seria para Colombia en medio de la emergencia. Y estamos redondeando ya la parte final de este proceso en el día de hoy, día de la independencia de Colombia, donde nos independizamos de los españoles, pero que seguimos dependientes de otras potencias como los Estados Unidos. Desarrollamos ya todos los temas del pliego de emergencia y vamos a finalizarlo con un punto no menos importante, como lo es un conversatorio con algunos amigos que han estado rodeando todos estos procesos de paz. Saludamos al señor Alejo Vargas, profesor universitario, a Alirio Uribe, defensor de derechos humanos, y a Marilén Serna, del Consejo Nacional de Paz. Pues, obviamente, quiero arrancar antes de elaborar la primera pregunta, decirles que todas las centrales obreras, incluida la CUT, los integrantes del comité de paro, en nuestra historia estuvimos de acuerdo con una salida política negociada al conflicto armado. Estuvimos de acuerdo con el proceso de paz con diferentes matices, claro está, pero todos apuntando a cambiar la página y empezar una nueva historia de Colombia. Por eso mi primera pregunta, la misma para todos, es para ustedes, ¿cuál ha sido la importancia del acuerdo de paz en Colombia? ¿Qué marca este acuerdo de paz en este siglo en Colombia? Profesor Alejo Vargas. Muchas gracias, Timoteo, y a todas las personas que nos acompañan, lo mismo a los colegas, a Lidio, Marilén. Yo quisiera señalar lo siguiente. Lo más importante para mí de este acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC fue lograr que la guerrilla de mayor tamaño y mayor capacidad militar saliera del conflicto, pero además crear condiciones para un proceso de reformas que en esta década que viene se pudieran adelantar. Ahora bien, es importante, sin embargo, destacar que el tema de la paz sigue siendo una paz incompleta, porque sigue estando la segunda guerrilla más importante, como es el ELN, todavía desafortunadamente sin lograrse un acuerdo con ellos. Ahora bien, en relación con lo acordado con las FARC, el hecho de que esta guerrilla se hubiera desmovilizado y hubiera dado el salto a iniciar su reincorporación política, eso no hay duda que marca una decisión trascendental en Colombia, pero también a nivel internacional. Ahora, desafortunadamente, y con esto termino, Colombia ha tenido un conflicto en el cual han habido muchos actores, un conflicto armado, y por eso, desafortunadamente, si llevamos más de medio siglo de conflicto, todavía no lo hemos podido terminar, porque lo que hemos tenido son distintos acuerdos con diversos actores, que empiezan desde fines de los 80s, con el M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame, luego van continuando y ahora se hace con la insurgencia más grande, pero sigue siendo con una parte de la insurgencia. Sigue todavía pendiente el tema del ELN y eso genera una situación compleja, porque
no se puede hablar en términos estrictos de que estemos en un posconflicto, sino en un posacuerdo, y eso para el común de la gente genera una situación de complejidad y de ambivalencia, porque dicen, ¿cómo así que se acabó el conflicto, pero siguen habiendo hechos de violencia? Y claro, no es fácil entender que sí, que se acabó el conflicto con una insurgencia, pero todavía está pendiente el tema con otra insurgencia, y ese es desafortunadamente la realidad que tenemos por delante. Gracias, profesor Alejo, una persona que se ha caracterizado precisamente por hacerle seguimiento a estos procesos que son muy importantes en este siglo. A ver si, como yo digo, pasamos la página y nos enrutamos por una senda en la cual todos nos unamos, como en esta que estamos, en este pliego de emergencia, para luchar contra este gobierno que quiere utilizar la pandemia precisamente es para sus fines de seguir entregando la economía a las multinacionales y a las grandes potencias. Muchas gracias, profe. Llamamos a nuestro defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, el representante a la Cámara, muy conocido también en su lucha por los derechos humanos, para hacerle la misma pregunta desde su visión. ¿Cuál cree usted que es la importancia para Colombia de los acuerdos de paz y particularmente de este firmado en La Habana? Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ti, Timoteo, para las centrales obreras, por supuesto para el profesor Alejo Vargas, también para mi colega del Consejo Nacional de Paz, Marilén Serna. Pues decirles que indudablemente los acuerdos de paz con las FARC, pues como lo decía el profesor Alejo, la guerrilla más importante del país, estos acuerdos hoy, a casi 2 años del ejercicio del mandato del presidente Duque, pues yo diría que están frenados, que están en una crisis, que están desfinanciados. Estos acuerdos son muy importantes porque, como ustedes saben, el punto 1 hace relación al problema estructural de Colombia, que es todo el tema de la reforma rural integral, todo lo que tiene que ver con el fondo de tierras, con la redistribución de la tierra, con la formalización de la tierra, con el catastro multipropósito, con esos planes de desarrollo que se llamaban los PEDETs para las zonas más excluidas y más abandonadas del país. Ese punto no se ha cumplido ni siquiera en un 5% y es estructural para lograr realmente pasar la página de lo que ha sido la violencia en el campo. Ese punto 1 se articula con el punto 4, que es de paso, es el único acuerdo de paz en el mundo donde se pacta una solución para el problema de las drogas, haciendo que las políticas antidrogas estén más dirigidas al tema de sustituir los cultivos de uso ilícito, al tema de no atacar a los consumidores, a desestructurar la cadena de valor del narcotráfico. El punto 2, que es vital porque contiene las pautas de una reforma política para que no nos pase lo que ustedes hoy discutían, que puede llegar a la presidencia del Senado y por lo tanto del Congreso personas que han estado afines a la corrupción, a hechos delictivos. El tema tan importante de las víctimas, el sistema integral de verdad, de justicia, de garantías de no repetición, es decir, la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda. Todos estos aspectos, obviamente con los puntos referidos al fin del conflicto, son estructurales para tratar de parar la guerra en Colombia. Hoy estamos precisamente en casi 2 años perdidos para la implementación de los acuerdos de paz. Acuerdos, insisto, sin financiación, acuerdos atacados desde la propia institucionalidad, desde el propio gobierno, que hacen que hoy pues tengamos nuevamente disidencias, grupos paramilitares o sucesores del paramilitarismo y por supuesto, como lo planteaba el profesor Alejo, la tarea pendiente de avanzar en un acuerdo de paz con el ELN, que eso es lo que queremos todos los colombianos y colombianas, y es una paz completa, que en Colombia todas las contradicciones se resuelvan por vía democrática y que nadie apele a las armas o al uso ilegal de las armas en el caso de la fuerza pública para resolver los conflictos.
Por lo tanto, es crucial para la paz de Colombia, para la vigencia de los derechos humanos, para que pare esa máquina de muerte, el cumplimiento de los acuerdos de paz. Muchas gracias, amigo Alirio Uribe, defensor de derechos humanos, sus análisis sobre la importancia de estos procesos de paz. Indiscutiblemente que el movimiento sindical también estamos de acuerdo con la paz. En la pelea del paquetazo pudimos ver cómo hubo una tranquilidad, había un ánimo de la gente de pasar esa página que yo he hablado y entrar a una página donde todos unidos fuésemos a la resistencia civil. Lástima que nos cogió esta pandemia y ahora nos tiene luchando aquí desde las casas en medio de este confinamiento. Indiscutiblemente que la paz es muy importante en Colombia y por eso saludamos a la compañera Marilyn Serna del Consejo Nacional de Paz. Qué bueno tener a una dama aquí en este conversatorio que nos dé su opinión de cuál cree usted que fue la importancia de los procesos de paz, pero en particular de ese en el cual todos los colombianos fijamos tantas expectativas. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo desde el Consejo Nacional de Paz. Soy la consejera de los movimientos sociopolíticos, concretamente del Congreso Cauca, desde donde me encuentro en este momento. Bueno, comparto los elementos por qué ha sido importante el acuerdo, la firma del acuerdo de paz que han planteado los compañeros. Yo agregaría que los levantamientos armados, concretamente el levantamiento armado de las FARC, tiene un origen social, un origen económico, un origen político, ¿cierto? De una opresión, de una injusticia social y una serie de condiciones nefastas para las comunidades, para los territorios. Y justamente considero que la firma de este acuerdo de paz puso en el debate político del país problemáticas importantes como el tema de la tenencia y uso de la tierra, como el tema de los derechos de la población, todo el comportamiento del Estado frente al narcotráfico, a la situación del extractivismo profundo que hay hacia las comunidades. Es decir, que el acuerdo de paz, más allá de un ejercicio de dejación de armas o de un acuerdo para una reincorporación a la vida política de las FARC, pues fue un proceso que llevó a sensibilizar al país de que más allá de una confrontación armada, lo que hay en Colombia es una confrontación política, social, económica, ¿cierto? Este proceso pues nos lleva a tener unos acuerdos que en una posibilidad de un cumplimiento pues daría salida en gran medida a una serie de problemáticas que vive el país y que pues aquí los compañeros ya lo han mencionado. Me parece que las comunidades pues tenemos ese acuerdo, nos permita alivianar un poco, sí, la confrontación armada, pero sobre todo vaya dando salidas estructurales a toda esta problemática que dio origen a este conflicto armado. Y por lo tanto ahí pues rescato también la importancia de una negociación con el ELN, ¿cierto? Que nos llevaría pues por un lado a una importante participación de la sociedad en este conjunto de propuestas hacia una salida política al conflicto, pero por otro lado también a alivianar en las regiones toda esta confrontación armada. Creo también que este acuerdo de paz que se ha firmado refleja, por un lado, la falta de voluntad política del gobierno. Yo creo que lo que ha sucedido pues es un claro reflejo de que no hay ese interés y esa disponibilidad de hacer un cambio en el país, de esa reestructuración económica, esa reestructuración política donde se abra a la democracia y realmente a la participación de otros actores políticos en la vida política del país. Y esto es profundamente grave porque justamente esa exclusión es la que da origen a todo este conflicto armado que ha vivido Colombia, ¿cierto? Una clase dirigente arraigada en el poder, arraigada en la economía, que lógicamente no quiere ceder ni un milímetro pues, en todos sus privilegios, y lo que ha hecho es agudizar la confrontación hoy día. Digamos, hoy día estamos en los territorios
en una profundización del extractivismo, una profundización del narcotráfico, lo que ha hecho pues que realmente las comunidades continuemos inmersas en esa confrontación y no veamos una salida fácil, una salida pronta a toda esta confrontación. Yo creo que es importante rescatar el tema de que la desmovilización o la dejación de armas o la reincorporación de un actor armado a la vida política es fundamental, pero no lo es todo, ¿cierto? El acuerdo de paz también nos ha traído la conciencia de que son cambios, que son los derechos de la población los que están en juego, de que así haya una reincorporación a la vida civil. No es suficiente con eso porque la problemática es una problemática que abarca a todo el pueblo colombiano. Por eso ya estamos reclamando el cumplimiento del acuerdo, que se cumpla lo que se ha pactado, pero también que se abra esa negociación para una paz completa, por ejemplo, con el Ejército de Liberación Nacional, que se respete la vida de las organizaciones, de la oposición política, ¿cierto? Y que haya justicia social en el país. Bien, muchas gracias, Marilén, muy gentil. Estamos en el Facebook Live, en esta gran jornada de las centrales obreras y el Comité Nacional de Paro. Duque resuelva el pliego de emergencia. Nuestro llamado a todos nuestros a que sintonicen y a que hagan viral el numeral pliego de emergencia. Vamos con la segunda y última pregunta, porque como esa es el acuerdo que tenemos, voy a tratar que me respondan dos en una, como dicen las proporciones, dos en una. Entonces, con la siguiente introducción, realmente nosotros, me refiero a los demócratas de esta nación, esperamos que el gobierno anterior que firmó el acuerdo de paz, pues hombre, yo lo que entiendo y lo que entendemos nosotros, cualquier persona, así sea neófita en leyes, es que ese acuerdo fue un acuerdo no con el gobierno de Santos, sino fue un acuerdo de Estado e incluso avalado por organismos internacionales. ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen? Porque este gobierno, lo que uno observa es que en lugar de cumplirlo, como que lo quiere tumbar o despedazar. ¿Por qué este gobierno? ¿Cuál es el análisis que tienen de este gobierno de no cumplir un mandato que ya estaba signado por un representante del Estado colombiano? Esta sería como la primera. Y la ñapa, ¿qué recomendación le darían al pueblo colombiano para que estos procesos de paz los respaldemos, no hayan más muertes de líderes sociales y no volvamos a revivir épocas nefastas como lo que pasó con el martirio de grupos que se reincorporaron, como la Unión Patriótica, como otros sectores, y que en lugar de recibírsele con los brazos abiertos porque reingresaron a la sociedad civil, entonces esto se convierta en un martirologio superior al que teníamos antes, cuando ya hay unos acuerdos firmados y unas voluntades definidas. Entonces, repito, las dos preguntas son, en primer lugar, ¿cuál es la visión que tienen de este gobierno? ¿Por qué no cumple un acuerdo de Estado? ¿Y qué recomendaciones ustedes le darían al pueblo colombiano para que no dejemos echar para atrás estos acuerdos? Porque nosotros sí creemos desde la CUT, desde el Comando Nacional de Paro y desde el Comité Nacional de Paro, que estos acuerdos allanan unas condiciones muy importantes para la resistencia civil y la unidad de los colombianos en contra de este modelo económico. Entonces llamamos a nuestro primer invitado, como siempre, al profesor Alejo Vargas. Bueno, muchas gracias, Timoteo, y un saludo a la compañera Marilén, que se sumó ya a este panel. A ver, yo diría que en principio es importante señalar que desafortunadamente hay un sector de opinión en Colombia que ha estado en contra de este proceso de acuerdos. No olvidemos, y eso fue un desastre político, pero se dio, y es una realidad que hay que aceptar, que perdimos el plebiscito los partidarios de la paz, y que justamente esas mismas fuerzas llevaron a elegir como presidente a Iván Duque. Entonces, ese es un punto de partida real. Recordemos que los sectores más radicales
de esas fuerzas eran las que hablaban de que había que hacer trizas los acuerdos de paz. Eso me parece que es un punto importante a tener en cuenta, porque ¿qué es lo que a mi juicio ha hecho el gobierno Duque? Evidentemente él ha tomado formalmente distancia de esa idea de hacer trizas y ha dicho que va a cumplir lo que le corresponde de acuerdo con los compromisos constitucionales, porque afortunadamente se hizo una incorporación a la Constitución y a la ley de las partes pertinentes de esos acuerdos. Entonces, eso lo que ha llevado es a que, a mi juicio, el gobierno Duque, y sabiendo sobre todo la presión de la comunidad internacional, que en eso creo que tenemos que seguir siendo muy agradecidos del acompañamiento de la comunidad internacional, eso ha llevado a que el gobierno diga, yo cumplo con los acuerdos, pero cumple en términos formales. Si uno mira a dónde ha estado centrado el apoyo fundamentalmente del gobierno Duque a los temas de reincorporación en los excombatientes de base, en segundo lugar a la realización de una serie de obras, pero el tema no es hacer obras por hacer obras, porque eso de hecho, y es lo que se ha criticado en el componente CICIBI de FARC. La CICIBI, como sabemos, es la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos, donde hay delegados de gobierno y FARC. El componente FARC, ¿qué es lo que ha dicho? El tema es que los PEDED, los programas de desarrollo, que es lo que hemos denominado la paz territorial, eso conlleva una mirada de conjunto de transformar los territorios. Y evidentemente ese no ha sido el compromiso del gobierno Duque. El gobierno Duque ha hecho obras y está haciendo algunas obras, eso no hay duda, pero el tema no es ese. El tema no es que se haga un puente aquí o que se haga una vía allá o que se arregle un puesto de salud. Está bien que esas cosas las hagan, pero el tema del acuerdo era algo mucho mayor, era fundamentalmente propiciar la transformación de estos territorios que han sufrido al máximo los rigores del conflicto armado. Entonces, en ese sentido, uno diría, el gobierno Duque se ha mantenido formalmente dentro de esa idea de cumplir los acuerdos, que también desafortunadamente la Corte introdujo una pequeña modificación, pero que es de un gran alcance, y era que cada gobierno los cumple de acuerdo con sus políticas públicas. Entonces, con base en eso, es que ellos han estado acomodándose. Eso ha hecho, por ejemplo, como bien lo señalaba Lidio, que en temas como el agrario, las iniciativas, con excepción de empezar el piloto del catastro multipropósito en algunos municipios del país, en lo demás, incluso el exministro Juan Camilo lo recordaba ayer en su columna en El Nuevo Siglo, como el Fondo de Tierras, evidentemente, es algo en lo cual no se ha avanzado. Se hace, dice ahí Juan Camilo, gran alaraca con 1 millón de hectáreas, pero de las cuales 400.000 corresponden a una hacienda en la cual ha habido cerca de 2.000 familias desde hace muchos años, y que realmente eso no está disponible para asignación de tierras. Entonces, digamos, en el tema de tierras es donde diríamos hay el mayor faltante en cuanto a esa implementación. Probablemente lo importante que ha sido el estatuto de oposición, eso hay que reconocerlo, que fue un avance importante del acuerdo, pero está pendiente la reforma política electoral, que se hundió, las 16 curules para las víctimas de los territorios y así sucesivamente. Igualmente ha sido importante la implementación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es un sistema de justicia transicional absolutamente novedoso a nivel mundial. Ahora bien,
pasando a la segunda pregunta, para mí, yo realmente no espero demasiado o muy poco de este gobierno. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir exigiendo y presionando. Para mí lo fundamental, y esta es una tarea para el 22, es que seamos capaces, las fuerzas progresistas, las fuerzas amigas de la paz, de lograr elegir un presidente en 2022 que realmente se comprometa a seguir impulsando la implementación del acuerdo. Ahí es importante recordar que el Plan Marco de Implementación, el PMI, estableció un horizonte de 15 años para la implementación de los acuerdos, lo que quiere decir que vamos a tener todavía 2 gobiernos, el que se elige en el 2022 y en el 2026, para implementar el acuerdo. Y que si se logra que sea un gobierno, yo no digo siquiera de izquierda, un gobierno progresista, un gobierno comprometido con honrar la palabra del Estado, podamos avanzar. En este gobierno yo creo que tenemos que seguir exigiendo que se cumpla y que fundamentalmente, y con esto termino, se garantice la vida de los excombatientes y de los líderes y lideresas sociales, que yo creo que esa es la demanda fundamental de este momento, porque evidentemente si las cosas no logramos que se pare ese casi genocidio en curso que estamos viviendo, evidentemente la situación se puede volver muy, muy riesgosa. Entonces, yo plantearía en esos temas la situación de ahora y del futuro inmediato. Hasta ahí, Timoteo. Gracias, profesor Alejo Vargas. Sí, usted mencionó lo del estatuto de la oposición. Así nos hagan una jugadita como la hizo el expresidente del Congreso. Se van logrando avances en todas estas luchas. Gracias por sus conceptos frente al tema. Saludamos a nuestro amigo Alirio Uribe, defensor de derechos humanos. La misma pregunta. ¿Cómo analiza que hubo un acuerdo? Yo lo llamo un acuerdo de Estado, porque hasta donde yo entiendo, si un presidente firma un acuerdo, no fue a nombre del grupo de él ni del Congreso, sino fue a nombre del Estado colombiano, signado además, respaldado por organismos internacionales. ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis que tiene que este gobierno, en lugar de desarrollarlo, parece más interesado en volverlo trizas o echarlo para atrás? ¿Y qué aconsejaría usted desde su visión para salvaguardar estos acuerdos de paz y que no se echen en saco roto? Porque todos estamos de acuerdo que es la salida política negociada lo más avanzado en una sociedad. No que nos arreglemos todo a tiros, sino que breguemos a arreglarlo en las mesas de negociación. Doctor Alirio Uribe. Bueno, yo creo que nosotros teníamos la ilusión de que eventualmente el presidente Iván Duque le cumpliera al país, le cumpliera a la comunidad internacional con los discursos que él ha hecho, sobre todo a nivel internacional, diciendo que este gobierno va a cumplir con los acuerdos de paz. Por fortuna, este gobierno no ha sido capaz de hacer trizas los acuerdos. Es decir, este gobierno no ha podido avanzar reformas constitucionales o legales para derogar los acuerdos o para modificar los acuerdos, que era lo que inicialmente querían. Afortunadamente, este gobierno, con la crisis que tiene, la impopularidad, todos los brotes de corrupción, la ñeñe política, etcétera, no le ha permitido tener la fuerza para revocar o para modificar los acuerdos de paz. Sin embargo, este gobierno sí ha tenido la capacidad de manejar un doble discurso, decirle a la comunidad internacional, voy a cumplir los acuerdos de paz, mientras a nivel nacional desfinancia los acuerdos de paz. Por ejemplo, un tema tan crucial como es la sustitución de cultivos de uso ilícito con los planes de sustitución voluntaria, los PENIS. Hoy, para el año 2020, solamente han asignado el 3% de los recursos. Es decir, hay una desfinanciación del 97%.
Si cogiéramos cualquiera de los puntos de los acuerdos, encontraríamos una situación similar. ¿Cuál es la situación? Este gobierno dice, nosotros somos un gobierno de paz con legalidad. Y nosotros decimos, si realmente este fuera un gobierno con legalidad, pues los acuerdos de paz están en 6 reformas constitucionales. Yo estaba en el Congreso cuando aprobamos esas 6 reformas constitucionales. Es decir, los acuerdos de paz hacen parte de la Constitución y es obligación del presidente, de todos los ministros, de todos los funcionarios del gobierno, como lo dice la misma Constitución, cumplir de buena fe los acuerdos. Y hay más de 90 normas que fueron expedidas, unas por el Congreso, otras por decretos legislativos, que también son de obligatorio cumplimiento para el gobierno. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay que es exigirle al gobierno que cumpla con la Constitución y la ley. Uno no puede pedirle a Duque que tenga una política de paz porque este gobierno no tiene ninguna política de paz, pero uno sí tiene el derecho de pedirle al gobierno que aplique la Constitución, que aplique la ley, que aplique todas las normas en materia de protección, en materia de todos los temas que ya están legislados. Y si este gobierno actuara de buena fe y realmente fuera un gobierno de la legalidad, avanzaría en la implementación de los acuerdos de paz. Por eso nos quedan 2 años para padecer este gobierno. En esos 2 años, la tarea estratégica es evitar que se reversen los acuerdos de paz, que se pare la matazón de los miembros desmovilizados de las FARC, que ya llegan a 220 asesinados, más de 30 familiares, masacres a familiares de excombatientes. Esos son crímenes contra la paz y necesitamos que seguirle presionando desde lo nacional y desde lo internacional para que este gobierno, insisto, cumpla con la Constitución, cumpla con la ley, porque en la Constitución y la ley están los acuerdos de paz. Gracias, doctora Lirio. Y finalmente, nuestra invitada Marilén Serna, del Consejo Nacional de Paz, la misma pregunta. ¿Qué concepto le merece que este gobierno, después del anterior, haber firmado un acuerdo de paz, en lugar de desarrollarlo, quiera es o reversarlo o hacerlo trizas, o como si no estuviera de acuerdo con un acuerdo, que bueno, repito, que para cualquier entendido es un acuerdo de Estado, porque es firmado, así sea por un anterior presidente, fue firmado a nombre del Estado colombiano y respaldado por organismos internacionales. Y en segundo lugar, ¿qué dejaría usted de mensaje en este gran Facebook Live de las centrales obreras y del Comité Nacional de Paro a los colombianos y a los demócratas para defender estos acuerdos de paz, en el entendido de que es mejor llegar a un acuerdo en la mesa que andarnos nosotros agarrando a tiros para resolver las contradicciones en nuestro país? Bueno, quisiera aprovechar ese espacio para saludar hoy la llegada de la Marcha de la Dignidad a Bogotá. Bueno, esto también es parte como de esa búsqueda de la paz. La gente está muy cansada, está agotada ya en los territorios de toda esa situación de presión tan fuerte, que ha decidido movilizarse para defender la vida y los derechos humanos. Bueno, yo creo que este acuerdo de paz ha traído varios elementos que son importantes mencionar. Primero, la creación de una gran institucionalidad, ¿cierto? Que esperábamos que esa gran institucionalidad realmente reflejara, pues, el cumplimiento de los acuerdos, el desarrollo de una serie de acciones que realmente permitan la solución se constituyeron, ¿cierto? Creo que esa gran institucionalidad pues tiene su funcionamiento y avanza hasta cierto punto, pero nosotros acá en los territorios no estamos viendo realmente soluciones específicas que bajen a través de esa institucionalidad. Una gran dinámica, ¿cierto?, de organizaciones, de pactos municipales, del pacto regional, de agendas de paz, de priorización de proyectos, de identificación de dinámicas, de llenar información. O sea, nos ha metido en una dinámica bastante fuerte, bastante desgastante, diría, pero cuando ya vamos a mirar a fondo, pues realmente no está llegando la solución a las
problemáticas que la gente, se priorizan proyectos, se priorizan temas que realmente después no son desarrollados y nos están diciendo que todo lo que está llegando es del acuerdo de paz, y eso no es real, porque son en general las políticas del Estado que se están desarrollando de alguna manera y quieren circunscribir esas cosas, lo que están haciendo todo al cumplimiento del acuerdo de paz. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser muy críticos y autocríticos, y también ser también muy claros en que toda esa dinámica que se está generando realmente no está siendo real el cumplimiento del acuerdo con las comunidades. Creo que hay otro elemento, son las barreras para la participación política, que no es solamente todo este asesinato sistemático de los compañeros y compañeras y sus familias que se han reincorporado, sino todo el asesinato, toda esta agudización del asesinato de líderes y lideresas, constructores de paz, defensores y defensoras de derechos humanos, que hacen que realmente el terror hoy esté nuevamente en las comunidades y que se ponga esa barrera y ese escudo del miedo a seguir defendiendo los acuerdos, a seguir trabajando por la paz del país. Todo este tema del incumplimiento de los acuerdos que se han pactado alrededor de los cultivos, de la sustitución de los cultivos, de poder salir de esa dinámica violenta, de esa economía, ¿cierto? Y poder entrar a una dinámica de soberanía alimentaria y de economía propia. Todo ese incumplimiento son grandes barreras que no permiten realmente pues que haya una democracia. Y por otro lado, la no presencia del Estado desde un carácter de garantía de los derechos, ¿cierto? Eso ha permitido la presencia de múltiples actores armados hoy al territorio, a copar esos espacios, a tener el control de las organizaciones, a querer invadir la democracia y la autonomía de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, a disputarse los bienes de la naturaleza, a querer robarle a la gente, a querer borrar esos espacios organizativos, esas formas organizativas propias, a imponer otras formas de organización, a acabar con los liderazgos. Entonces, realmente, el incumplir el acuerdo ha desencadenado una serie de situaciones muy complicadas que ya se han mencionado y que pues desde los territorios estamos haciendo. Y creo que hay mucha gente que se interesa por el cumplimiento del acuerdo. Ahí nomás en el Consejo Nacional de Paz, desde la diversidad que estamos ahí, estamos insistiendo mucho en que se cumpla el acuerdo, pero también hay que decir que hay un oído sordo de parte del gobierno. Somos un organismo asesor, somos un organismo de recomendaciones, pero realmente no vemos una acogida digamos, real de lo que se está proponiendo, ¿cierto? Y también, digamos, el desconocimiento que se hace, por ejemplo, de la insurgencia del ELN, me parece que también, digamos, y el incumplimiento del acuerdo con las FARC hace que haya un ambiente de bastante incertidumbre y bastante desconfianza. En cuanto a recomendaciones, yo creo que cumplir la palabra, ¿cierto? Los acuerdos que se han firmado en este país no son solamente los acuerdos con las FARC, las organizaciones sociales, las centrales obreras, las organizaciones indígenas, campesinas, todas hemos firmado acuerdos muy importantes con el gobierno que se han incumplido. Entonces, toda esta ola de incumplimiento, todo esto de faltar a la palabra, pues genera una gran incertidumbre y genera una gran desconfianza en la institucionalidad, ¿cierto? Entonces, esto de el desconocimiento de los pactos internacionales. Mire, por ejemplo, ahorita la ONU, el Vaticano, la CIDH han hecho llamamientos y sugerencias muy importantes en el marco de esta pandemia mundial que llevarían a que se pudieran tomar unas medidas favorables a los acuerdos humanitarios, aliviar toda esta carga sobre las comunidades, pero el gobierno ha hecho oídos sordos a esas recomendaciones. Yo estoy de acuerdo que hay que aspirar a un nuevo gobierno, ¿cierto? Pero yo también creo que la movilización es importante. Todo este fortalecimiento de este gran ejercicio de paro nacional, todo este acercamiento y diálogo y acuerdo entre distintos sectores de la sociedad que nos queremos movilizar, que nos estamos movilizando y que queremos ir más allá de un pliego de peticiones, queremos ir más hacia unas políticas más a fondo, unas transformaciones más profundas. Creo que es una necesidad también. Gracias.
Bueno, gracias a Marilén Serna, del Consejo Nacional de Paz, a nuestro defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, a Alejo Vargas, profesor universitario, por haber participado en este panel final de esta maratónica jornada hoy en el conversatorio por Defendamos la Paz. Me han dado el honor de hacer con ustedes el cierre de este Facebook Live en el día de hoy. Desde las 9 de la mañana, la Central Unitaria, el Comando Nacional Unitario, el Comité de Paro y, ojo, la bancada de oposición estuvieron todo el día, mientras el señor Duque, lógicamente, estaba ya en la Plaza de Bolívar, anunciando que va a hacer más reformas tributarias, más reformas laborales y pensionales. Desde aquí, desde esta orilla, le notificamos a Duque resuelva el pliego de emergencia, y hoy, durante todo el día, agitamos el hashtag numeral pliego de emergencia, que esperamos sea tendencia como las últimas hashtags que hemos hecho sobre este tema. En el día de hoy se trataron todos los 6 puntos de pliego de emergencia, dejando claro algo que decía la compañera Serra, que nosotros no hemos dejado de lado el gran pliego del paquetazo de los 13 y los 104 puntos que están ahí, y que cuando salgamos de aquí vamos a salir a las calles a restiarnos en la resistencia civil frente a estos puntos que elaboramos en medio de una lucha histórica como fue el paro del 21N. Pero hoy estamos aquí por cosas que nos dio la vida y la historia del mundo. Estamos confinados en nuestras casas aprovechando esta situación, ya que el gobierno sí la utilizó en 2 emergencias para sacar más de 164 decretos y legislar en contra del pueblo colombiano y los trabajadores. Por eso, este pliego de emergencia es para la emergencia en medio del COVID-19. Por eso hoy agitamos al doctor Duque. Tiene que volcarse a resolver inmediatamente el tema de salud antes de que esto se desborde. No compartimos el levantamiento de la cuarentena para favorecer a la gran economía y a los bancos. Nosotros siempre hemos dicho que se debe mantener a la gente adentro, y por eso creemos que se debe instaurar la renta básica de 6 meses de un salario mínimo, y que ya fue presentada precisamente hoy públicamente por nuestra bancada de oposición paralelamente a este Facebook Live de esta gran jornada. Exigimos que se defienda la producción nacional y el empleo por derechos, que se defienda la educación pública, no a la alternancia, no a volver a clases hasta que no se garantice realmente que nuestros estudiantes y padres de familia estén a salvo, que se le garantice la matrícula cero a nuestros estudiantes universitarios y el apoyo a aquellos de las universidades privadas que ya no tienen los recursos producto de las familias pobres que están aguantando esta pandemia, que se defiendan los derechos de la mujer y de la diversidad sexual, tan vilipendiados en toda la vida por la discriminación, pero que se han acentuado en este proceso de la pandemia. Y lógicamente exigimos la derogatoria de todos estos decretos que, como ustedes saben, atentaron contra el patrimonio, contra el trabajo y contra las pensiones de la gente. Se le está dando, y se dejó claro, que plata sí hay de las reservas internacionales, de la moratoria de la deuda, de créditos directos con el Banco de la República, pero que no siga es favoreciendo a la banca, a las grandes multinacionales y a la gran economía, sino que estas platas se reserven, que es precisamente para ayudar a los más pobres, a esos 34 millones de colombianos que hoy no tienen cómo solventar una comida, y usted entonces los deja salir a la calle para que se contaminen y nos contaminemos todos. Y cuando lo es más grave, el pico de la pandemia ni siquiera se ha dado, porque es en el mes de agosto. Esa es nuestra posición oficial, y la paz la respaldamos. Es un principio de la CUT, de las centrales obreras del Comité Nacional de Paro, defender la paz como una bandera. Así lo hicimos en el paquetazo, fue contra las políticas de Duque, por la vida y por la paz. Exigimos respeto a la vida de los líderes sociales, no más líderes sociales asesinados en Colombia. Un acuerdo de paz que se respete y que los demás grupos puedan reincorporarse a la paz de Colombia y hacer resistencia civil como todos los colombianos. Y finalmente, como lo decía
nuestra última invitada, respaldamos todos los procesos de movilización, los de la USO en defensa de Ecopetrol y del CENIR, y de que no liquiden a Bioenergy en los llanos orientales, la defensa del SENA, que la quieren acabar por medio de la virtualidad, de los compañeros de los bancos que también tienen acechanzas a través de la virtualidad y otros temas. Es decir, nosotros respaldamos todos los procesos de paz y todos los procesos de movilización, y esperamos, como lo decía nuestro amigo el doctor Uribe, ojalá, Alirio Uribe, ojalá nosotros podamos, mediante la resistencia civil, lograr esto, y si no, como también lo decían algunos de nuestros invitados, de aquí a la siguiente elección presidencial, llevar un gobierno alternativo y democrático que por lo menos honre la palabra y no le debe a cada santo una vela y se pase por la baja todos los acuerdos de paz. Sin más preámbulos, muchas gracias. A nombre de la CUT, del Comando Nacional Unitario y del Comité de Paro, un abrazo a todos los que hoy siguieron este Facebook Live en el 20 de julio, Día de la Independencia de España. Esperamos que logremos la segunda independencia de las multinacionales de los Estados Unidos. Y me despido con nuestra consigna de hoy: Duque, resuelva el pliego de emergencia. Un abrazo a todos y muy buen día. Muchas gracias.